Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Enclave de Resultados, Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo nos tenéis a Carlos y a mí en nuestro espacio de hablar de liderazgo, personas y resultados. Y hoy vamos a seguir hablando de algo que tiene que ver con nuestro último episodio. En nuestro último episodio, ¿os acordáis? Hablábamos de comunicación y vamos a hablar de una herramienta muy completa de comunicación y además súper efectiva en el entorno empresarial. Ya veis, el título del podcast ya habéis visto que es el feedback, el valor de un buen feedback. Así que ¿de qué vamos a hablar? Pues de feedback, obviamente. Así es que, Carlos, empecemos. Pues sobre todo es una herramienta muy útil, o sea, el feedback es muy útil, pero una cosa es dar feedback y otro dar por el feedback, ¿vale? Y es que esto es algo que solemos hacer mucho de forma muy inconsciente, pensamos que estamos dando, que estamos dando feedback y lo que estamos haciendo es realmente decir todo lo que no nos ha gustado de una persona o de lo que ha estado haciendo, ¿vale? Y esto no es feedback. Entonces, yo creo que lo primero, si te parece, luego podemos explicar un poco qué no es, ¿vale? Y para luego pasar al qué es. Perfecto. Sí, ok. Y en el que no es eso, ¿no? Es cuando alguien nos pregunta y nos dice, oye, dame feedback, ¿no? Y le decimos, pues me ha gustado, ¿no? Muy bien, genial, ¿vale? Esto pues, nos llena del ego, nos gusta, porque nos gusta escucharlo, pero poco nos va a ayudar a mejorar, ¿vale? El objetivo del feedback es la mejora. Y aquí hay dos tipos, bueno, lo vamos ahí. ¿Qué no es para ti el feedback? Que me estoy liando. Para mí, a ver, para mí el feedback no es nunca una bronca, o sea, un feedback no es una bronca, un feedback no es una regañina, ni es una llamada, o sea, es una llamada de atención, pero de otra manera, no es una llamada de atención en fíjate lo que has hecho mal o fíjate, no, porque eso al final lo único que va a conseguir, a lo mejor en algunos casos, quizás, como alguna vez me ha dicho alguno, es que a mí me funciona, no, pues tenés gente muy masoquista, sinceramente, en tu empresa, porque la mayor parte de las veces lo único que crea es un malestar en el otro, que inmediatamente, de alguna manera, parece que te está escuchando, pero ha dejado de escucharte, porque has creado una serie de emociones y has generado una serie de emociones en el otro que está más ocupado de gestionar sus propias emociones y de que parece que no pasa nada, de aguantar el temporal, pues lo podemos decir, que no de enfocarse en lo que realmente estamos hablando. Por tanto, echar broncas, recriminar, enfadarte, eso no es feedback. Para nada es feedback. Eso es. Y lo tenemos mucho a hacer, ¿no? O sea, sacar los defectos, parece que cuanto más defectos saquemos, mejor feedback estamos dando. Y no, el feedback, como decíamos, siempre tiene como objetivo que la otra persona mejore, ¿vale? Y si solamente le echamos en cara y a veces incluso de malas formas, qué cosas no ha hecho bien, y cuando digo no ha hecho bien, es no ha hecho bien desde nuestro punto de vista, ¿vale? Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el feedback nunca es objetivo. El feedback es totalmente subjetivo, siempre es desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que tenemos que, a la hora de utilizar esta herramienta, lo primero de todo, que tengamos en cuenta todos, ¿no? Que todos lo sepamos. Siempre que tú des feedback, o siempre que vayas a recibir feedback, lo tienes que ver como desde el punto de vista de la otra persona. De hecho, habrá tantos feedback como personas te estén dando en ese momento, ¿no? Y tomártelo así. O sea, También solían explicar en ese sentido, y yo creo que alguna vez lo habréis oído seguro, que el feedback al final es como un regalo. Es decir, de hecho es un regalo, porque cuando a ti te dan un regalo, además, y recibes un regalo, ¿qué haces? Pues normalmente la mayor parte de las personas dan las gracias, ¿vale? Normalmente la primera reacción que te sale es dar las gracias y después haces dos cosas. Si el regalo te ha gustado mucho, lo usas y lo disfrutas, y si el regalo no te ha gustado nada, lo mandas al fondo del armario o ya incluso hasta quien lo regala al siguiente, ¿vale? O sea, eso también ocurre. Bueno, pues un poco el feedback es lo mismo, o sea, como tú bien decías, al final es mi mirada sobre lo que tú haces y por lo tanto es mi mirada, por lo tanto tiene cierta dosis subjetiva, por lo tanto tú, que en este caso recibes mi feedback, pues tú puedes decidir si efectivamente es valioso para ti y tú verás lo que haces con él, o si no es valioso para ti, pues lo dejas pasar, sigues. Es decir, es como los regalos. O los usas o no los usas, pero no deja de ser un regalo que alguien te ha hecho con su mejor intención. Porque claro, obviamente el feedback, eso es importante, que supone, como bien decías tú, Carlos, que yo lo hago con mejor intención. Mi intención es ayudarte a mejorar. Por lo tanto, luego tú lo harás o no y lo cogerás o no. Pero mi intención se espera y se entiende
que es para provocar en ti una mejora sobre algo concreto, además. Y eso es importante, sobre algo concreto. Eso es totalmente. Y si yo soy la persona que doy feedback y la otra persona que tengo enfrente no recoge ese feedback, no quiere utilizarlo, es perfectamente libre, ¿no? Que esto también ocurre. A veces nos enfadamos porque la otra persona, oye, pues es que no me estás haciendo caso, que, bueno, pues me parece muy bien tu opinión, pero yo prefiero hacerlo de la otra forma, ¿vale? Ya está, es perfectamente válido, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. El feedback es efectivamente sobre algo concreto y sobre algo concreto fijándonos tanto en las cosas positivas como negativas. Al final, el feedback no se trata solamente de decir qué ha hecho mal otra persona, ¿no? Sino también de reconocer qué ha hecho bien. Porque reconocer que ha hecho bien la persona lo que le va a permitir es seguir haciendo eso, ¿vale? Saber lo que funciona y continuar haciéndolo. Y lo que ha hecho mal, pues corregirlo, ¿no? De todas formas, no hablamos en feedback cosas que ha hecho bien y cosas que ha hecho mal, ¿no? Cosas que ha hecho bien, nosotros lo celebramos, pero cosas a mejorar, ¿vale? Aspectos a mejorar, siempre desde el punto de vista de la persona que lo está dando. O sea que yo, para poner un poco de orden, porque si no a veces puede ser un poco lioso, claro, nosotros utilizamos, y la gente utilizamos la palabra feedback de una forma genérica. Y yo creo que hay que saber también en un momento dado cuándo estamos, o sea, qué tipo de feedback estamos dando, cuál es el momento, y que luego hay muchas veces que en el entorno de otro tipo de conversaciones más amplias estamos metiendo una parte de feedback. Entonces, por separar un poco las cosas, porque claro, tradicionalmente se habla de feedback positivo y feedback negativo, que a mí no me gusta mucho esta clasificación, pero bueno, es lo que se usa, ¿vale? Feedback positivo cuando vamos a reconocer algo que entendemos que ha hecho de forma correcta y feedback negativo cuando entendemos que hay algo que necesita mejorar. Por eso a mí lo de negativo no me gusta, pero bueno, cuando entendemos que hay algo que necesita mejorar. Pues claro, algo que para mí es muy importante, tanto en un caso como en el otro, porque normalmente a la gente, bueno, en general a la gente le gusta recibir un feedback positivo. Hay gente que no le gusta, por cierto, y se siente muy incómoda, pero en general a la mayor parte de la gente le gusta. Lo que sí que es importante es que tanto en un caso como en el otro, cuando nosotros vayamos a dar un feedback a alguien, esté basado en hechos. Y digo en hechos, porque incluso en ese punto subjetivo en el que yo te dé mi mirada sobre eso, pero te partamos de un hecho, de algo que sea indiscutible para las dos partes. Porque si ya pasamos de una percepción o de una opinión o de un tal, la otra persona es cuando de verdad no le va a dar validez a nuestro feedback. Porque si no hay un hecho indiscutible a partir del cual te estoy dando ese feedback, cuando digo un hecho, un resultado, algo que ha sucedido, algo que es obvio que está ahí. Es decir, desde ahí yo te estoy dando un feedback sobre eso y me apoyo en eso, porque si empiezo a hablarte directamente de mi opinión o de mi punto de vista sin dejar claro sobre qué estamos hablando, para que la otra persona pueda ver el punto de partida, todo ese feedback va a ser muy poquito efectivo. Y eso es importante, ¿vale? Que siempre tengamos hechos que apoyen nuestro feedback, tanto en el caso de que sea un feedback positivo de reconocimiento, como en el caso de que sea un feedback negativo, porque déjame que te hable del feedback positivo, que a la gente parece que es que esto no tiene ninguna importancia, pero tiene mucha. Es decir, yo, bueno, de hecho a mí me lo han dicho algunas veces y yo lo he visto hacer muchas veces, es lo de, venga, le voy a dar una palmadita en la espalda a este o a esta. Oye, me encanta cómo te haces tu trabajo. Se quedan tan anchos. Y claro, yo siempre digo, cuando a mí alguien me dice ese tipo de cosas y no me dice nada más, lo que está en mi cabeza inmediatamente es, a ver qué me va a pedir ahora este, porque esto no es normal. Claro, porque me encanta tu trabajo, qué bien haces las cosas luego. Y te dices, ¿qué me va a pedir? Porque claro, es como tan genérico que no tiene ningún sentido para mí. Entonces estás esperando un poco, te suena como adulación o esa famosa de ¿qué me va a pedir ahora? ¿No? Entonces, si nosotros queremos realmente hacer un reconocimiento a algo y dar ese feedback positivo, que es muy importante también hacerlo como líderes, es súper importante y cuando vemos algo reconocerlo, bajémoslo a la tierra. Es decir, oye, Carlos, mira, me encanta cómo trabajamos la semana pasada y te digo esto porque fíjate, cuando hicimos este esquema que te pedí que me ayudases, pues me encantó cómo hiciste este enfoque, me gustó muchísimo esto y me gustó muchísimo esta otra cosa porque me llevó a facilitarme esto otro. Te estoy dando pistas de por qué te digo lo que te digo. Y además tiene un doble efecto, que si yo te estoy contando algo que estuvo bien o que yo entiendo que fue correcto y que fue positivo y efectivo, al volvértelo a contar, te vuelvo a poner el foco en lo que quiero que sigas haciendo. Por lo tanto, tengo mis dos objetivos cumplidos. Te reconozco lo que entiendo que es correcto y un buen trabajo, y al mismo tiempo te refuerzo el sigue haciéndolo así. De manera que entonces sí tiene acción. Pero lo otro que hacemos de gran trabajo, Carlos, gran trabajo, y dice palmadita así en plan, es que dices, vale, bien, sí, bueno, para un café está bien, pero para un entorno profesional, pues como que no, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del feedback negativo. Te toca, Carlos. Pues pasa lo mismo, ¿no? Con el feedback negativo. Al final, claro, cuando nos dicen, por ejemplo, ¿no? Estás hablando en público y te dicen, es que hablas muy deprisa. Y dices, vale,
ostras, ¿esto cómo lo manejo, no? ¿Qué hago con esto? Al final, lo que decías tú, ¿no? Buscamos momentos concretos y por hechos y por momentos concretos buscamos algo que realmente sea observable. O sea, el- yo he tenido, pues a lo mejor he hablado con una mano en el bolsillo y este es un hecho observable, pero claro, sobre todo es en qué momento lo he hecho. Y eso es muy importante también fijarnos cuando vamos a dar feedback, ¿no? Porque al final, para dar feedback tenemos que ser conscientes de que vamos a dar feedback. O sea, no podemos estar en una reunión o estar escuchando algo o alguien y luego al final se me ocurre, ay, pues voy a darle feedback sobre esto. No, requiere un trabajo previo, requiere estar en sintonía y requiere estar preparado para recoger la información que luego necesitamos darle a la persona. Precisamente por esto, porque tenemos que buscar hechos concretos, algo que nosotros hemos observado, que cualquiera de las personas que están allí han observado y el momento en el que eso se ha producido, porque claro, no es lo mismo que yo haya hablado durante toda la charla con una mano en el bolsillo, a que haya sido en un momento puntual en el que me tocaba explicar el análisis financiero de un proyecto, porque resulta que ahí me veo yo más pez y entonces estoy más inseguro, ¿vale? Y eso se nota. Y identificar el momento concreto, a mí que recibo ese feedback, me va a ayudar a ser consciente de lo que está ocurriendo en mí en ese momento. Y entonces, cuando yo me vuelva a enfrentar a esa situación, podré ponerle remedio, podré actuar de forma distinta. Porque claro, si simplemente me dices, has hablado con una mano en el bolsillo, yo en mi cabeza no tengo identificado a qué se corresponde eso, porque realmente yo no estoy en cómo estoy en la postura corporal. Yo ahí estoy, pues bueno, intentando salir del paso, explicando y tal. Entonces no estoy pendiente de todas esas cosas que la gente desde fuera sí que ve. Entonces tenemos que ser muy precisos con el feedback. Iba a decir que justo en esa misma línea, algo que además tenemos que tener muy claro cuando hablamos de un feedback, sobre todo cuando el feedback es negativo, o sea, de mejora de algo, que hablemos siempre de lo que la otra persona ha hecho, no de lo que la otra persona es. Porque una tendencia que tenemos como muy normal y muy tal es que en lugar de hablar del comportamiento, de la conducta, lo elevamos a categoría de identidad, lo elevamos a la categoría de ser. Entonces, yo siempre lo cuento, y para mí, bueno, a mí me pasa un caso muy concreto de eso que otro día os contaré con uno de mis ex socios, pero realmente, es decir, por ejemplo, algo que hacemos muchas veces es, una cosa es decirle a alguien que actúa de forma desordenada y otra cosa es decirle que es desordenado. Si no lo pensamos, lo que nos sale es que eres muy desordenado. Y cuando a mí me dicen eres muy desordenada, yo de momento es como de, ¿perdona? ¿Qué? O sea, dejo de escucharte porque entro en modo león al ataque, o sea, modo defensa. Y ya toda tu conversación es lo de, a ver qué me va a decir ahora. Esa es mi posición. En cambio, actuar de forma desordenada y además, como decíamos antes, diciéndote por qué, porque te digo esto. Te digo esto porque fíjate, ayer pasó esto y cuando te fuiste, mira lo que vi, y luego te pedí esto, me lo mandaste así, y luego te pedí tal cosa, y la verdad es que no, o sea, cuando te doy pistas para argumentar mi afirmación sobre tu comportamiento, tu conducta, sobre lo que has hecho, eso empieza a tener validez para la otra persona porque, bueno, empieza a mirar y dice, ah, pues sí, es verdad, esto fue así, ah, pues esto, o sea. Y luego otra cosa importante que nos olvidamos, y eso sí que es rasgo para mí de un líder, cuando ya has hecho eso bien, el siguiente paso que para mí es importante es, en lugar de hacerlo fácil, lo fácil que es, decirle cómo tendría que hacerlo, porque es más rápido, más fácil, y porque además así yo te digo lo que quiero que hagas y te lo digo desde mi punto de vista y te lo ensanzo, en ese mismo momento, voy a contar hasta 20 y decir, a ver, ahora que te has dado cuenta de esto, ¿de qué otra forma piensas que podrías haberlo hecho? Es decir, aprovecha el feedback para convertirlo también en una herramienta de desarrollo. En lugar de contar lo que tú habrías hecho o lo que crees que tendría que hacer, ahora que se ha dado cuenta, gracias a tu feedback, de que esto y esto estaban no de forma correcta, ¿qué tal si le dices, oye, ahora que lo ves, ¿de qué otra forma se te ocurre a ti que podrías haberlo hecho? Y en ese momento estamos dejando que la persona vuelva a pensar alternativas y las haga suyas. Y eso realmente es un feedback cooperativo efectivo. De nuevo, hay que pensarlo, hay que tenerlo claro y hay que tener paciencia. Paciencia, dejar espacio a las personas para que piensen, por favor. Importantísimo. Y en todo caso, si vas a dar sugerencias de cómo podría hacerlo, dale al menos tres opciones para que él elija la que sea más adecuada, ¿no? Por lo mismo, al final lo que tú le vas a decir es cómo a ti te gustaría hacerlo, cómo lo hubieras hecho tú. Pero claro, tú no eres esa persona, con lo cual le tienes que dar opciones y que él elija la más adecuada e incluso permitirle que no elija ninguna, porque a lo mejor ninguna va con ella, ¿no? Entonces, Efectivamente. claro, al final, y lo que decía Bego es súper importante, es los comportamientos se pueden cambiar. La personalidad es más complicado. Cuando hablo de comportamientos, ya le estás dando a la persona
la capacidad de cambiarlos, ¿no? Y de cambiarlos de forma sencilla. O sea, yo puedo ser consciente de que guardo la mano en el bolsillo y en el momento que lo haga, pues oye, a lo mejor la siguiente vez lo hago, pero la quito enseguida, ¿no? Y cada vez seré más consciente de eso, pero al final es un comportamiento. Ahora, si me dices, es que eres tímido y entonces, como no te gusta hablar en público, pues la metes en el bolsillo, eso va a ser más difícil de cambiar, ¿vale? Entonces, fijémonos en comportamiento. Y para mí hay dos tipos de feedback, ¿vale? El feedback que nos dan desde fuera, pero también hay uno muy valioso que es el autofeedback que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y es cada vez que nosotros tenemos algo importante, ya sea una charla, sea, bueno, cualquier momento, un trabajo que hemos realizado, una sesión, lo que sea, ¿no? Pararnos un momento, 10 minutos después, y esto tiene que ser después de haberlo hecho, y pararnos a reflexionar en qué cosas he hecho bien y qué cosas pienso yo mismo que podría mejorar y qué cosas hubiera hecho distintas. Porque, claro, no siempre tenemos a otra persona que realmente nos va a dar el feedback al otro lado, ¿no? Y además, aunque lo esté, a lo mejor no nos da el tipo de feedback que nosotros queremos, no nos da las pistas suficientes, ¿no? Porque luego, claro, yo puedo querer saber en qué momento concreto he hecho determinada cosa, pero le pregunto a la persona y pues no ha estado atenta, no se acuerda, ¿no? Entonces, el darme yo mismo autofeedback, pues me va a ayudar a esa autoevaluación, a esa mejora continua que va a ser únicamente dependiente de mí, no estoy supeditado a nadie más, por lo cual es muy importante realizarlo porque eso me va a permitir avanzar y crecer, ¿no? En función, claro, eso va a ir en función también de los objetivos que yo tuviera con eso, ¿no? De ir calibrando, pues, el quién tengo enfrente, cómo ha respondido, qué ha ocurrido, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones? Pues entonces, oye, ¿han sido las esperadas? Sí, pues entonces, ¿en qué momento? Pues me anoto el momento, ¿no? Esto lo mantengo. Oye, esto no ha sido como yo pensaba, pues esto lo voy a cambiar. ¿Qué cosas podría hacer? Y esto tú lo vas guardando, lo vas haciendo y lo vas guardando y al final vas a tener como una hoja de ruta de mejora continua tuya que te va a permitir evolucionando. Y a la larga, si esto lo haces, pues imagínate, una vez a la semana simplemente con algo que sea importante, fíjate al cabo de un mes qué mejora supondrá con respecto al principio, ¿no? Porque empiezas a ser consciente de muchas cosas. Claro, totalmente de acuerdo, Carlos. Volvemos un poco a lo que decíamos al final del episodio anterior, ¿no? Lo que uno se va dando cuenta es que todo ese tipo de cosas requieren de una intención y una conciencia, de un nivel de conciencia muy alto, es decir, no se pueden improvisar. Y para cerrar un poquito toda esta historia, les vamos a regalar a nuestros queridos acompañantes pues una forma de sistematizar eso, tanto si lo haces como para tu autofeedback, como bien decía Carlos, como si en un momento dado le estás dando un feedback operativo a uno de tus colaboradores sobre algo que ha hecho, sobre alguna cosa que te ha presentado además, hay una fórmula que a mí me resulta muy fácil y que además mantengo para que además el feedback sea profesional y es dar feedback con mimo, ¿vale? Es decir, mi mimo significa básicamente que yo cuando voy a dar un feedback o me lo voy a dar a mí misma sobre algo que ha ocurrido, lo que voy a analizar es lo que voy a mantener, porque entiendo que funciona, lo que voy a incorporar, es decir, qué cosas nuevas voy a hacer al respecto que no he hecho, lo que voy a modificar de lo que ya estaba haciendo, qué es lo que tengo que cambiar, como decía Carlos, y la O de qué es lo que voy a omitir, o sea, qué es lo que voy a eliminar del mapa, qué es lo que voy a omitir. Entonces, al final es un poco el juego de palabras de darte feedback con mimo, o sea, con cariño, pero ese mismo al final es mantener, incorporar, modificar y omitir. Si tienes esa estructura clara y además lo transmites así, sobre todo para ti, fenomenal, pero para una tercera persona me dejas claro este esquema, es mucho más sencillo que la persona que recibe el feedback realmente entienda en qué tiene que fijarse y dónde tiene que concretar la siguiente mejora. Si hablamos en general y damos mucha información y no le permitimos que esto funcione de una manera más o menos clara y sencilla, es posible, por lo que hablábamos en el episodio anterior de los errores de distorsión de la comunicación, que todo el parte del efecto que queremos conseguir se pierda porque hemos sido tan diversos y tan variados que no hemos sido capaces de mandar un mensaje concreto de esto y esto. Así es que yo esta vez os regalo ese feedback con mimo, que os lo deis con mucho mimo, pero que sea muy profesional, por favor. Eso, sobre todo, piensa, tú como líder, cómo cambiaría esas evaluaciones de desempeño, esas conversaciones que tienes semestrales normalmente con tu equipo, si dieras este feedback conmigo. En cambio, puede ser. Efectivamente. Así que esta vez os vamos a dejar aquí con el reto de que a partir de ahora os pedimos que practiquéis vuestro feedback con mucho mimo y que sean muy profesionales. Y estemos convencidos de que el resultado se va a hacer notar, vamos, inmediatamente. Incluso lo vais a ver en la cara de la otra persona, o sea, vais a ver hasta diferentes expresiones. De manera que, a por ello. Y nos vemos dentro de 15 días con el siguiente episodio. Estupendo. Gracias. Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil.
un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com. Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.